Muy bien. Andrés, vamos a grabar esta sesión para que, si nos sale bien, podamos compartirla. Bienvenido a nuestro colegio, a nuestra plenaria. Recién te mostraba, somos alrededor de 150 docentes del Colegio de la Inmaculada de los tres niveles. Andrés Luchizano es médico psiquiatra infanto-juvenil, subjefe de salud mental pediátrica del Hospital Italiano y cofundador de Atenea. Además, es de la casa porque es exalumno del colegio y por eso es que ha accedido con tanto gusto. Él se encuentra ahora en un congreso en Mar del Plata, así que desayunaste por lo menos. Sí, sí. Bueno, bienvenido Andrés, y muchas gracias por hacerte el lugar para estar con nosotros. Queremos reflexionar en torno a la realidad que están viviendo los niños, las niñas, los jóvenes. En un primer pantallazo, ¿cuál es tu experiencia, tu mirada desde lo profesional acerca de este mundo de la infancia, el mundo de la adolescencia, las primeras aproximaciones? ¿Qué podrías decirnos? A ver, por un lado, muy llamativo cómo ha ido cambiando nada, las infancias y las adolescencias en el último tiempo. Yo estoy primero como pediatra, después como psiquiatra ya desde el 2007 más o menos trabajando, y es muy marcado el antes y el después de lo que fue la cuarentena, ¿no? Eso creo que es un punto de inflexión bastante importante como para entender más o menos así en términos de números y de estadística. Nosotros en el hospital, en nuestra guardia, desde el 2019 a 2024 se triplicaron y un poco más las consultas anuales por guardia, más de un 300%. Inclusive en la última estadística que estamos haciendo, en lo que va del año, ya atendimos más pacientes que todo el 2025, ¿no? Entonces, eso también nos hace un poco preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y lamentablemente son más las preguntas que las respuestas. Yo creo que un poco, Emma, lo que yo en lo personal veo, y estaba haciendo algunas anotaciones de todo lo que venimos charlando, creo que hay una gran como pérdida del deseo, ¿no? En los adolescentes. Eh, y que tiene que ver con un montón de factores. Quizás el deseo entendido como ese balance entre lo placentero y la angustia, donde hay mucha tendencia hacia lo intenso, lo satisfactorio, lo placentero, pero muy baja tolerancia a lo que es la angustia, que está representada por el vacío, por la espera, por la falta, ¿no? Y en ese desequilibrio se empieza a perder el deseo, y también sumado a que por encima del deseo está la realidad. Entonces, y como la realidad muchas veces no es tolerada, entre la falta del deseo y una realidad que se impone, eh, como que hay una pérdida, un deseo, creo, como tal vez como un... Perdió el deseo. que iba notando es que uno lo escucha mucho también en el consultorio, es la soledad. Eh, Hoy los pibes y las pibas, la verdad que tienen mucha soledad. Y una soledad que no tiene que ver con el tema de la presencia o no de compañeros de la familia, sino como el silencio que hay alrededor de eso. Quizás están todos hiperconectados, están todos muy presentes, pero hay un gran silencio en lo que es particularmente la mirada, ¿no? Que tampoco tiene que ver con una responsabilidad adulta total, ¿no? Somos adultos que estamos también en un mundo que está a mí, ¿no? Una vorágine que nos hace como estar todo el tiempo como hacia arriba y tener que darlo todo el día, todo el tiempo, lo ponía yo en el artículo que te había pasado. No, como una necesidad de que el éxito es poder abordar todo y de manera impecable. Y eso también nos pone como adultos a quizás como voltear la mirada, por ahí pensar en esto que decía Francisco, de cómo se endurece el cuello, de mirar para otro lado, también nosotros poner la mirada en lo que tenemos que hacer para no, como para resaltar y para tener nuestro lugar no sé, de privilegio. Es interesante esto de que la guerra genera locura, que es lo que decía Juan 23, y sí, es una derrota para todos. Yo siempre cuando me preguntaron sobre lo que pasó en San Cristóbal, siempre la respuesta, y bueno, llegamos tarde. Y llegamos tarde no
por impericia, sino quizás más por imprudencia o por no alertar estas cosas a tiempo. Eh, Cuando pero vos bueno, nada, decís no alertar ¿cómo? estas cosas, cuando vos decís no alertar estas cosas a tiempo, ¿a qué cosas te referís? Porque en el caso de que mencionás, justamente en un artículo que vos escribiste, resaltás que es algo sorpresivo que emerge desde una personalidad que no manifestaba esas cosas que quizás nosotros esperaríamos en situaciones como las que provocaron esta tragedia. Y particularmente en esto, ¿no? La soledad, ¿qué es lo que, porque también sabemos que este chico estaba dentro de esta comunidad, el Turkan Community, que lo que busca es como resaltar aspectos de, de otros, no sé, de otros tiradores y demás, poniéndolos en un lugar de héroe o casi como haciendo, como que eran justicieros válidos, ¿no? Como que tenían razones para hacerlo. Entonces acá también aparece una cuestión de identificación. Cuando uno no logra identificarse con aspectos sanos de quien está más cerca, también empieza a identificarse con aspectos variables de los otros que están afuera. Si bien es un rasgo propio de la adolescencia, ¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos la exogamia, que es esta salida del hogar para buscar como los intereses afuera de casa. eh, Hay una cuestión como de identificación también que se va construyendo a partir de eh, o, o cuestiones que me vinculan y que me son similares, o cuestiones que me faltan, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vemos chicos que se hacen amigos de otros no por lo parecido, sino porque quizás le aporta un lugar, le aporta como, no sé, como algún tipo de valor, y ese otro que se identifica con ese compañero empieza a tener las conductas mimetizadas que tiene el otro, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, acá también está un poco ese punto. Y pensaba en esto, ¿no? O sea, acá quizás uno lo primero que hace en estas situaciones es también buscar culpables o responsables y demás. En definitiva, digamos, si hablamos de responsabilidad como una definición, me acuerdo que Jorge Black alguna vez me la dijo en una misión, que era responsabilidad como respuesta hábil, ¿no? La definición etimológica de la palabra responsabilidad, ¿no? Responder con habilidad. Me parece que todos tenemos parte de esa respuesta hábil, ¿no? No solamente la familia, no solamente el colegio, somos también los profesionales de la salud, la comunicación, o sea, todos un poco, como dice el aforismo, eh, o sea, se necesita un pueblo entero para criar un niño, ¿no? Eh, y todos somos parte también de esa crianza. Eh, Andrés, enfrente tenemos a docentes que tienen contacto con alumnos desde los 3 años hasta los 17 años, y después ya, de los 18, y después ya ellos egresan. Durante esa trayectoria escolar, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como educadores para ayudar a un cerebro que está creciendo, a crecer sano y a tener posibilidades de habitar este mundo que muchas veces se torna esto, demandante, violento o complejo para que la pertenencia dé identidad, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer un docente desde muy temprana edad para ir creando situaciones psíquicas que favorezcan un entorno de salud, ¿no? O cómo adelantarnos, o cómo entrenar eso, ¿no? A ver, primero entender esto, ¿no? El cerebro, como vos decís, está en pleno desarrollo y termina de desarrollarse entre los 21 y los 25 años, ¿no? Y en todo ese tiempo es una gran esponja que va absorbiendo y va nutriéndose de lo que va viviendo, primero externamente y después también eso lo lleva a una concepción interna de quién es o qué le gusta, ¿no? Ahí es donde surge la autoestima, donde surge la empatía, donde surgen como también estos conceptos que uno va aprendiendo. Entender también, y por ahí también lo ponía en este artículo, no sé si Emma vos después se lo podés pasar. Si eh, vos me autorizás, les comparto tu artículo, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, Donde tenemos también un cerebro que madura de atrás hacia adelante, ¿no? Primero la amígdala, que es este núcleo de neuronas y demás que sirve más que nada para lo que es la gestión de las emociones y todo lo que tiene que ver con la impulsividad.
con una corteza prefrontal, que es lo último que termina de desarrollarse, que es lo que nos genera como los frenos, ¿no? Por eso yo ponía acá como es una Ferrari con frenos de bicicleta, ¿no? Entonces, Una Ferrari con frenos de bicicleta. A ver, claro, claro. déjame que me imagine eso un segundo. Una Ferrari con frenos de bicicleta. Ok. Imagínate ir a 200 kilómetros por hora en la General Paz y tener que frenar para una curva, con un freno de una bicicleta. Imposible. Eh, Imposible, ¿no? Y sumado a esto también, acá aparece este concepto que redescubrí, que es viejo, del 98, esto de las experiencias acumuladas, las experiencias adversas acumuladas, que es como a este Ferrari ponerle, o sea, poner un asfalto totalmente lleno de baches, ¿no? Digamos, O entonces, como, resbaladizo. claro, termina generando mucho peor pronóstico que lo que veníamos dando. Y estas experiencias no necesariamente tienen que ser como experiencias traumáticas de que estuvo en una guerra, que le cayó una bomba, sino que son como una gota en la piedra, ¿no? Que van erosionando, y que de a poco también va generando como un cambio en la mirada de lo que pasa en la vida, en lo que pasa adentro. Digo, son estas cuestiones que uno las va viendo en cotidiano y que a veces ni siquiera lo asume como peligroso. Por ejemplo, hoy en día la gran cantidad de información que se tiene, o sea, a través de redes sociales, si uno se pone a ver algunos reels o se pone a ver X y demás, hay un montón de videos de violencia, y de agresión que son como un poco extasiantes, porque digamos, generan cierto gusto de ver, pero también terminan generando esta cuestión de erosión, ¿no? Después también, no sé, Experiencias adversas acumuladas, ¿así es el concepto? experiencias adversas acumuladas, sí, sí. Eh, bueno, nada, tiene esta característica, ¿no? Como va erosionando, va erosionando, va erosionando, y después lo que terminamos viendo son chicos con una regulación afectiva enorme, con un montón de conductas de riesgo, ¿no? Tanto de consumo, de actividades delictivas, de autoagresiones, o la aparición no sé, de somatizaciones, dificultades en la escuela, dificultades con los pares, con los docentes. Es como que se va perdiendo un poco el filtro, ¿no? Eh, Quizás eso también da un poco de respuesta a lo que vemos hoy en día con el tema de la violencia. Eh, y de nuevo, estas experiencias no necesariamente tienen que ser algo de alto impacto, sino que puede ser, por ejemplo, no sé, hay un montón pues quizás ustedes docentes lo ven, ¿no? Como chicos jugando a el GTA, ¿no? El juego que básicamente se basa en mientras más delinquís, más, o sea, como más vas incrementando el juego, ¿no? Mejor experiencia vas teniendo. Y esto, en alguien que todavía tiene estos frenos de bicicleta, que no puede como filtrar, que no tiene la capacidad del razonamiento, empieza a ser también una mancha que después se va esparciendo. ¿Ahí Eh, vos creés que esas experiencias adversas acumuladas podríamos como contrarrestarlas con experiencias positivas o virtuosas acumuladas que vayan contrarrestando esa atmósfera en donde uno va creciendo? Yo pienso que nosotros no compartimos la generación de nuestros estudiantes. Entonces vivimos otra atmósfera, aunque hayamos podido tener también experiencias adversas acumuladas en otro tiempo. ¿Qué diferenciaría para vos las experiencias adversas acumuladas de la generación nuestra de las generaciones nuevas que nos encontramos? bueno, es que las generaciones nuevas, quizás nosotros también éramos un poco más naif, ¿no? Donde la información que teníamos era como incompleta, era parcial, no era como ahora. O sea, hoy en día hay una tormenta de información y de datos que son muy difíciles también de procesar, y que sumado a este procesamiento, esto que yo decía de la soledad, ¿no? Lo van procesando muchas veces solos o entre ellos, y eso también genera como muchas veces conclusiones totalmente erróneas, ¿no? O, o asumir ciertos aspectos de lo que está viendo como válidos, como ciertos, ¿no? Como Entonces, reales. claro, como reales. Y acá es interesante esto que vos decías, porque a las experiencias adversas acumuladas, si bien uno habla
de lo adverso, también o sea, uno va acumulando otros aspectos, ¿no? Eh, no quiero hablar de que todo tiempo pasado fue mejor o como decían nuestros abuelos, ¿no? En mi época, pero, pero bueno, a ver, yo personalmente tengo tatuado no real, ¿no? Pero como una forma en la frente, hombre para los demás, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver también con experiencias acumuladas, ¿no? El poder brindar un espacio de empatía con el otro, de ir todos los sábados a la Boca, de ir a la misión de Chaco, de trabajar, o sea, son aspectos que, perdón si hay algún profesor de matemáticas, ¿no? Pero aprendí mucho más de eso que de matemáticas, ¿no? O sea, El hoy problema yo era creo, quédate tranquilo. ¿cómo? El problema era tuyo ahí, quédate tranquilo. Ah, sí, totalmente. Digo, yo no me acuerdo nada de trigonometría. Ahora te puedo decir, digamos, las personas que compartí en la misión a Chaco, te puedo decir, no sé, como todo lo que uno también fue aprendiendo y que, en definitiva, a ver, mucho de lo que yo hago hoy tiene que ver también con todo lo que uno fue acumulando en el pasaje de la escuela, ¿no? Entonces, y hoy me parece que también la escuela me parece que yo lo pondría como, eh, voy a poner en términos futboleros, ¿no? Como prepárense para salir porque se tienen que comer el partido. O sea, es el momento de salir a la cancha con todas, no con los tapones de puntas, ¿eh? Pero es el momento en el cual la escuela, o sea, es el lugar. Una de las cosas que también uno va viendo en este tiempo es la pérdida de la escuela como un lugar de referencia, como la segunda casa, el docente como la segunda madre, donde padres y colegio trabajan de manera más conjunta, donde si la docente lo cagaba a pedos al pibe en la escuela, los padres lo cagaban dos veces más a pedo, donde no era esta cosa como yo como familia dejo un producto en la escuela, vos tenés que modelarlo a lo que yo quiero personalmente, y si no sale así o no hay un resultado positivo, bueno, vengo y te hago un quilombo. Y la escuela Ahí, por ahí, para evitar los quilombos, decide como no meterse, no intervenir. ahí es cuando creo que la palabra adversas, de este concepto que vos decís, experiencias adversas acumuladas, yo pienso en la adversidad y pienso en la prueba, en el desafío, en lo que ayuda a crecer. Cuando ¿Cuál es la medida de la adversidad que se convierte en dificultad y cuál es la medida de la adversidad que ayuda al crecimiento? Porque si pensamos en una educación respetuosa mal entendida, decimos quitamos adversidades para que crezca positivamente en todo. Entonces, estas experiencias adversas acumuladas se acumulan una vida que está solo probada y no tiene ninguna experiencia positiva. ¿Cuánto de adverso es lo que ayuda para crecer y cuánto de adverso es lo que está generando un reservorio de una posible disrupción violenta más adelante? Mira, somos la única raza que necesita de su red social, y no hablo de Instagram, sino que necesita de la red social para la supervivencia. O sea, no hay o creo yo, no hay otra raza animal en donde los abuelos participen en la crianza, donde haya un externo, como puede ser un docente, un médico o un sacerdote que también participan en la crianza, digamos. Somos la única raza que se cría en comunidad. Eh, entonces, las experiencias adversas son adversas o son, como por ahí en este punto que vos decís, cuando se procesan en soledad, cuando se rompe el entramado social y esa persona tiene que hacerse cargo por sí mismo, y persona digo, un niño adolescente, ¿no? Con todo lo que yo comentaba antes de la inmadurez en el desarrollo. Tiene que hacerse cargo de esas experiencias adversas solo. Y eso creo que es un poco la diferencia entre lo adverso que puede ser, no sé, un reto, una mala nota en la escuela o un reto en la familia, que esto pase de una manera sola, ¿no? Donde no haya un backup, no haya algo que sostenga. Ok, o sea, ese vacío ante la referencia o el vacío ante la presencia Sí, de la adversidad que atraviesa, como que es una sí, adversidad solitaria. sí.
Sí, que es de nuevo, ¿no? No sé si vieron la serie Adolescencia, pero muchas veces la hipótesis de la serie tiene que ver, que inclusive hay un libro que se llama La generación ansiosa, que es bastante recomendable como para leer, que describe un poco esto, ¿no? Cuidamos del montón de peligros que pasan afuera de casa, que nos aterran y demás, pero descuidamos todo lo que está pasando adentro, y adentro quizás es mucho más terrorífico, porque con toda esta información no procesada, con todas estas imágenes que uno va recibiendo de violencia o En ese sentido, podríamos decir que el arma, usando metafórica y no metafóricamente esto, el arma es el dispositivo, más que pantalla, armas, yo la red. diría herramienta, ¿no? O sea, no hay duda que todos los dispositivos o sea, nos han generado un montón de beneficios y un montón de adelantos que antes eran inimaginados, ¿no? Pero bueno, más que hablar de un arma, me gusta decir de una herramienta de doble filo, porque se puede usar para un lado y se puede usar para el otro. Yo el cuchillo lo puedo usar para cocinar, pero también lo puedo utilizar como para lastimar a alguien, ¿no? Entonces, el punto está en esto, ¿no? No creo que como entender el uso, aprender del uso y modelar el uso. O sea, estamos, como también vos decías, es una generación eh, que es totalmente diferente. Creo que todavía no hay una generación de padres que hayan sido nativos digitales, ¿no? Que hayan nacido con toda la tecnología. Como hoy, ¿no? Que Como la cierta mayoría. ingenuidad del mundo adulto respecto de esto, decís. Y sí, cierta ingenuidad y caer en esto en mi época era distinto, ¿no? Como no, en mi época era mejor, en mi época. O sea, sino también entender que hay una cuestión como diferente a la cual aprender, tratar de entender y tratar como de darle un poco también de actualidad. Hoy estaba viendo que en Mendoza, por ejemplo, prohibieron el uso de mochilas, ¿no? Eh, y la verdad que son manotazos de ahogado que lejos de generar una cuestión preventiva, me hace acordar un poco a lo que pasaba en la pandemia cuando la gente se ponía esos barbijos hechos con cualquier material, digamos, no tiene ningún sentido, digamos, tampoco tenemos que inventar nada, ya está todo inventado. Si quieren usar protocolos, hay un montón de protocolos. Yo de hecho ponía en lo que escribí, ponía un poco algunos protocolos que se usan. Pero digo, se quieren buscar, ¿no? Como vino viejo en vasijas viejas, o sea, perdón, vino nuevo en vasijas viejas. Y no, acá digamos, el punto es también meternos nosotros, salir de esa cosa de como, no, esto en mi época no daba, y generar más distancia y más soledad, meternos un poco, entender qué es lo que está pasando, eh, esto, ¿no? La presencia presente, ¿no? Quizás en términos más de mindfulness es como que se puede entender mejor, ¿no? El estar presente en el aquí y ahora y no solamente desde lo técnico que tiene que cumplir, ¿no? Tiene que aprobar, no, sino como volver un poco esa mirada quizás más no sé, como más parte de lo que es la crianza, ¿no? Lo pienso desde la docencia y lo pienso desde también como profesional de la salud, ¿no? Estar más ahí, más presente y también transmitírselo a las familias. Eso me parece también importante. Cuando estas situaciones de violencia se desatan o se convierten en un juego, también se tornan en algo atractivo. Nosotros como que notamos que muchas situaciones de violencia, de acoso, de bullying, más allá de la tragedia, o ahora el hecho de que estén pintando mensajes en las paredes, se ha tornado un juego que lejos de ser un juego y de banalizar el dolor real de los que sufren, se convierte en algo atractivo y por tanto los adolescentes o genera cierta curiosidad. ¿Qué recomiendan ustedes como especialistas frente a esa curiosidad un poco morbosa que está en el mundo de los adultos, pero que provoca otra cosa en el mundo de los niños, de los jóvenes? Eh, el alarmarse me parece que es lo peor. Cuando uno como adulto, como institución, se alarma y genera como estas cosas de las mochilas, creo que genera más alimento aún porque es lo que se está buscando, está buscando el impacto y se está buscando que haya algún tipo
como de heroísmo. Acá creo que los que hacen las amenazas por ahora se van a sentir héroes y no van a ser anónimos. Está lo que se llama el leakage, que es esta cosa de la filtración de la información que pasa no solo con las situaciones de, de hechos ya consumados, sino también en este tipo de bromas. O sea, el que lo hace, el que hace estas amenazas, el que escribe esto, lo hace como para ser reconocido por los padres. Y probablemente, si esto pasó en el colegio, hay muchos que ya lo saben. Porque justamente lo que se busca es el impacto y la cosa de la honra, como ¿no? De esta cosa de medirse a ver quién. Validación. Sí, 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 de una validación. Eh, por un lado está esto, lo que es la filtración. Después también está, y esto quizás es más del rol de los medios, como en esto también de cambiar un poco la narrativa, ¿no? O sea, uno escucha la noticia y justamente lo que se está haciendo es todo lo contrario a lo que se recomienda, ¿no? Mostrar los detalles de cómo lo hizo, de con qué lo hizo, por qué lo hizo, y eso también genera como más alimento, ¿no? En la idea de la imitación, ¿no? Porque si le dan tanto lugar a esto, a esta persona, con esto que hizo, bueno, quizás lo mío puede ser mucho mejor, entonces, o mucho más perfecto. Entonces, empiezan a darte que lo escondió en la mochila, que se lo sacó acá, que recargó de allá, que hizo, y empiezan a dar una cantidad de información que es totalmente como inadecuada. Está lo que se llama el efecto papágeno, eh, que es un poco es como un efecto preventivo, digamos, que lo que hace es como buscar, a diferencia de lo que era el efecto Werther, que era esto de una imitación sobre un suicidio, es como tratar de dar información aséptica, ¿no? Como decir que sucedió algo, pero tampoco ir con el detalle, con el morbo. Obviamente que vende mucho menos y vende mucho más decirlo todo, ¿no? Genera como más esto, ¿no? Este mismo impacto que decía antes, ¿no? Cuando uno ve algún tipo de muerte y demás, es como que le genera un cierto pudor, pero después es como cuando los chicos se tapan los ojos para ver una película de terror, pero entreabren alguno de los dedos, ¿no? Es No sé. paradójico porque de alguna manera nosotros tenemos que advertir muchos signos, gestos o circunstancias que nos puedan advertir como adultos frente a estas situaciones. No hablo de los casos extremos solamente, sino del maltrato cotidiano o de signos que vemos en un niño de 5 años respecto del maltrato con otro o de 7 y al mismo tiempo cómo no minimizar, cómo no naturalizar conductas que puedan tener un rasgo violento o que sean realmente violentas, no minimizar y al mismo tiempo no dramatizar. Mm, Una tensión difícil de gestionar, porque hasta dónde es que miro más allá de lo que veo y hasta dónde, como digo, bueno, no, es que esto es así. Uno camina por el pasillo y encuentra insultos desbordados de parte de los chicos para tratarse entre sí. Y claro, si uno dijera hace 20 años atrás voy a castigar todos los insultos, claro, no podría ni caminar por el pasillo, por así decirlo, ¿no? claro. Entonces, ¿a dónde está o cómo nos puedes ayudar a ver esa presencia que mantiene la atención adecuada entre descubrir cuándo hay un signo que hay que atender y hacer el seguimiento y otro que, bueno, lo vamos acompañando de otra manera, como más, no sé, más globalmente? Siempre, digamos, algunos si me escuchan en alguna entrevista, siempre digo la misma frase que me la decía René Trocero. eh, O sea, la comunicación es a los vínculos como sistema inmune es al cuerpo, A ¿no? ver, repitamos eso. La comunicación es a los vínculos como el Como el sí. sistema inmune es al cuerpo. Ok. O sea, básicamente la comunicación es lo más protector. Y la comunicación no solamente es hablar, sino que, y en estos casos es más escuchar, ¿no? La escucha, yo digo como un organizador psíquico. Poder escuchar lo que está pasando da un nivel de contención enorme. Y en esa escucha, algo que sirve muchísimo es el tema de la validación emocional. Validar emocionalmente no significa justificar la conducta. ¿Sí? Nuestra psiquis, nuestra mente, tiene tres pilares, ¿no? Que es la emoción, el pensamiento y la conducta.
De estas tres, lo que no podemos elegir cómo sentir es la emoción. O sea, nadie puede elegir cómo sentirse, absolutamente nadie puede elegirlo. Quizás un poco más puede elegir qué pensar, pero sí en su mayoría se puede elegir la conducta. Entonces, si nosotros invalidamos la emoción, estamos invalidando algo que no es elegido, ¿no? O sea, es invalidar un aspecto no elegido de la persona. Entonces, dentro de la escucha necesita de validar el miedo, validar la confusión, eh, y creo que en este momento es más necesario escuchar que hablar. Eh, También alguna de lo que uno creo que necesita es como empezar a articular esto que yo os decía, ¿no? Casa, educación, salud, desde una mirada transversal, no desde algo vertical, no es que alguien manda, acá somos todos parte de la crianza y somos todos. Entonces, también advertir esto, ¿no? Que en casa puedan advertir a la escuela sobre situaciones que están sucediendo en casa y que la escuela pueda advertir a la familia sobre situaciones que están sucediendo en la escuela, sin caer, digamos, en cuestiones punitorias únicamente o en cuestiones no sé, sí, medidas como más también de violencia o de maltrato. Eh, es un cambio es un cambio paradigmático porque parece enorme, es enorme, necesita tiempo, esto no se va a solucionar de acá a cuando terminemos de charlar, sino que necesita empezar a activarse, pero es la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es dar una estructura que dé del anclaje que se necesita. Y este anclaje está también puesto en las actividades que ofrecemos, en la compañía que tenemos, ¿no? Como, de nuevo, este lugar de la escuela como segunda casa, ¿no? Como un lugar en el cual confiar. Hoy en día la escuela parecería un lugar medio como de miedo, ¿no? Digo, un poco refiriendo a lo que sucedió. eh, Hay un montón me han consultado que un montón de chicos o adolescentes con miedo de ir a la escuela porque lo sienten como un terreno peligroso, porque o ha habido amenazas o porque hubo algún... Entonces, es momento también, por eso digo, de salir a la cancha con todas, ¿no? Como escuela, ponernos a la altura de la circunstancia y ponernos todos a trabajar por esto. Aquí nos llegan algunas preguntas que me ayudan también a seguir la conversación. Vos decías validar las emociones y establecer un tipo de escucha. Me gustó eso como ordenador psíquico, ¿no? Como que la escucha permiten encontrar cómo convertirse en adultos que son escuchadores de las circunstancias y que no es que actúan de manera inmediata, sino que como que procesan eso para poder acompañar. Y surgen aquí como cómo acompañar los que no hablan, o los que están solos, o los que en ese aislamiento, en esa soledad que manifiestan, es muy difícil establecer como, sí, el contacto, ¿no? Cómo escuchar, qué herramientas hay para acompañar la soledad de aquellos que están procesando estas vivencias adversas, por ejemplo. Bueno, a ver, en estas situaciones también donde hay como dificultades para comunicarse, sea por timidez o sea por algún otro tipo de situación, siempre ir de menos a más, ¿no? Ofrecer el espacio, ofrecer el tiempo, individualizar, no solamente pedir la escucha cuando uno está sospechando algo, sino como también en un cada tanto, digamos, como ir abriendo esa posibilidad de escucha. Eh, Obviamente que cada uno también como que tiene sus tiempos, tiene sus momentos y tiene también sus ganas. Si nosotros vemos que es alguien que está muy, o sea, muy callado, muy aislado, que no tiene, bueno, también quizás ahí será como pasar al siguiente nivel y hablar con la familia o hablar con los amigos y consultar a ver si pasa algo, como ir escalando un poco más. Y acá viene lo que yo decía de la articulación casa, escuela, salud, ¿no? Cuando, digamos, como también ir elevando estos niveles. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que me decía, ¿quién era? Creo que el negro Blanche nos decía como, ojo que desde acá adelante se ve todo. Y cuando a mí me tocó dar clase, es cierto, se ve absolutamente todo. Se ve el que se copia, se ve el que estudió, se ve el que está muy ansioso, se ve el que está muy preocupado, se ve absolutamente todo y también se ve quién está bien y quién está mal, quién necesita y quién no necesita. Entonces, además de la escucha, quizás también está lo de la mirada y saber, digamos, que ni uno está
ni uno como profesional de la salud está formado, ni como docente tampoco está formado para resolver la vida de todo el mundo, si no seríamos una cosa similar de superhéroe, pero sí que tenemos la posibilidad de ir activando otros niveles de acompañamiento. Si, no es, si el docente lo ve y quizás el docente no tiene el vínculo como para hacerlo, bueno, quizás hay un preceptor, quizás hay un maestrillo, quizás hay no sé, alguien más. Y si uno ve que no, a veces charlar con los compañeros, a veces también es necesario como hablar con los padres. Y de nuevo, no desde una mirada siempre punitoria, ¿no? Desde lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Sino a veces entre lo bueno y lo mejor. Entonces empezar también a tener esa cosa como más de discernimiento de qué manera encararlo. Ahí nos llega una pregunta también acerca de cómo acompañar a papás que les cuesta aceptar que su hijo comete bullying o acosa a otros o genera una disrupción violenta frente a sus compañeros y a su entorno, y como si acaso fuera parte de la dinámica, se naturalizó en casa, entonces como que la escuela advierte algo que pareciera fuera de lugar. Bueno, también hay un montón de protocolos de bullying y que está bueno como tenerlos en cuenta y que, digamos, no tenemos que inventar nada nuevo, sino que hay un montón de cosas que ya están y que esto se puede ir trabajando y se pueden ir buscando. En esto también estoy totalmente disponible. Eh, entonces, digamos, también cuando hay alguien que está haciendo bullying, uno también tiene que nada, escuchar a ver qué es lo que está pasando, tener una mirada empática, pero, pero Siempre un cuando... chico que comete un bullying recibe bullying. ¿Cómo? Siempre un chico que comete bullying recibe bullying. No, eso es falso. El bullying es una situación de violencia escolar, ¿no? Es violencia, cerremos en eso, es violencia, ¿no? Y es como decía Francisco, es guerra, y la guerra es locura. O sea, todo lo que genere como esta cosa bélica es locura. Lo que pasa es que en el bullying hay también tres actores. Está el que lo hace, el que lo recibe y los observadores. Y quizás en estos tres actores los más importantes son los observadores, ¿no? El bullying desactivado desde la mirada de los otros es mucho más potente que lo que la escuela o las instituciones puedan hacer, ¿no? Entonces, también tener en cuenta esto, ¿no? Que es como los otros se perpetúan. Y bueno, con esto de las amenazas pasa lo mismo. Acá esas amenazas tienen más una búsqueda de un impacto entre pares que realmente, en la mayoría de los casos, como nada, generar algún tipo de situación disruptiva en el colegio. Creo que en esto de lo que preguntan desde los padres, bueno, también hay que entender que hay muchos adultos que son necios, que tampoco, digamos, como pueden asumir que o que cometen errores como padres o que sus hijos tienen dificultades, o inclusive van con la misma frase como, ah, no, en mi época también había bullying y a nadie le pasaba nada, estábamos todos felices y todo. Bueno, entender también que eso cambió, entender que hoy en día también el colegio adopta protocolos, y acá también es algo importante para la escuela, ¿no? El tema de la anticipación, la planificación y la organización como ordenadores, ¿no? Uno puede ser muy empático y tener mucha validación, pero las reglas son reglas, ¿no? Y son reglas también en las cuales uno las, las, instruye desde el vamos, desde el principio, y reglas que no se cumplan generan algún tipo de cambio o, bueno, y si se quiere algún tipo de, no sé si de sanción, porque después uno termina sancionando a los chicos cuando uno ve que también lo que pasa es en casa, pero sí generar algún tipo de impacto escolar que pueda también como generar por lo menos un cambio obligado en las familias, no un cambio deseado a veces, pero sí un cambio obligado. O sea, hoy ha desaparecido mucho el tema de las como, no me sale, pero como las marcas administrativas, ¿no? Y de nuevo, ¿no? En esta búsqueda de una crianza amorosa, de una crianza muy cercana, se fueron corriendo límites y donde se pone como a niños y adolescentes muy autónomos, como si la autonomía fuese el punto de partida, y en realidad la autonomía es el punto de llegada, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos en el desarrollo es que sean personas autónomas, pero no le damos la autonomía desde el inicio, al revés, es donde queremos que alguien llegue. Y justamente la autonomía tiene esta concepción, ¿no? Tiene un equilibrio entre lo que es libertad y responsabilidad. Libertad para elegir, responsabilidad para hacerse cargo.
Puede haber No, encubierto, perdón que te interrumpa, puede haber encubierta en la palabra autonomía, como la estamos usando socialmente, mal usando socialmente, cierto tipo de abandono o de sobreprotección. sí, sí, totalmente, totalmente, porque nada, se le da a un chico de 3 años a elegir qué quiere comer, cuándo lo quiere comer, cómo se quiere vestir, como si eso también fuese una forma de potenciar su capacidad de decisiones. No, nosotros tenemos, o sea, eh, a ver, la raza humana es espectacular porque la cría humana, si uno se pone a vernos mi señora tiene campo, ¿no? Y cuando vamos allí, por ahí nace un ternerito, el ternero a los 20 minutos se paró y empezó a mamar, y ya a los 2 meses ya está corriendo, ¿no? La cría humana necesita un año para empezar a caminar mínimo y 35 para comer solo, más o menos, ¿no? Entonces, eh, también tenemos que ir acompañando esos procesos e ir tomando las decisiones porque por sí solo no las puede hacer y porque su capacidad de razonamiento y como de entender lo que está bien y lo que está mal no está del todo establecida y por lo general a estas edades uno no busca lo que está bien y lo que está mal, sino lo que me gusta y lo que me hace bien, ¿no? Lo que me genera placer. Entonces, eh, la necesidad de la intervención adulta es siempre así. Y es cierto que uno la malentendió la autonomía y piensa de esto, ¿no? Como que es algo que elegirse a ser autónomo, ¿no? Y hay que aprender a elegir, hay que aprender a discernir. Es una gimnasia, es un trabajo, una forma de conocerse, ¿no? Eh, y esa, y, es- Puede ser que y en esa eso, autonomía es progresiva, digamos, no es algo que se da de un día para el otro, es progresivo. ese trabajo que entiendo es un trabajo psíquico entre el placer y el displacer, o entre lo placentero y la angustia, el trabajar en el fondo es modelar esas dos experiencias. eh, Eso es lo que se ha como deprimido de alguna manera o se ha entretenido con el mundo de la cultura del entretenimiento, que hace que los adultos no podamos estar presentes a los chicos y que los mismos chicos no puedan estar presentes a sus propias emociones y a ese trabajo psíquico que necesita la madurez. Lo que pasa es que los adultos también estamos en eso, ¿no? También estamos buscando placer sin tolerancia a la angustia, quizás con otros recursos, ¿no? ¿A qué no le pasa? Que se queda scrolleando en el teléfono y viendo videos random y pasándola bien. Lo que pasa es que también nuestro cerebro, por eso, al no ser nativos digitales, tuvo todo el desarrollo y tiene ciertas inhibiciones o ciertos frenos. El cerebro que está en pleno desarrollo aún no lo tiene. Pero también entender que esto que vos estabas resumiendo, lo que yo decía al principio, esta angustia que representa el vacío, la falta, y con este equilibrio que es el placer, con que es la concreción de algo deseado y demás, que nos genera el deseo, pero por sobre todo eso está la realidad, ¿no? Entonces también es empezar a entender y aceptar la realidad. Uno puede tener muchos deseos, uno puede tener un montón o sea, puede tener un equilibrio entre el placer y la angustia, pero también entender que por encima de todo eso está la realidad, una realidad que opera de formas que a veces uno no puede anticipar, no puede planificar, digamos, y esto quizás también genera más angustia, porque después se cae en, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántas veces le debe haber dicho a alguno de los docentes, como un alumno, ¿por qué me fue mal si yo estudié, si yo me esforcé? ¿No? Como si el esfuerzo únicamente fuese la única condición para conseguir un logro, ¿no? A veces no es solamente esfuerzo, a veces es un poco de talento, a veces un poco de suerte, a veces es un poco, no sé, son como muchas cosas. No, pero también entender eso, hay una realidad que opera por encima de todo aquello que nosotros por ahí deseamos y demás. Eh, O sea que la construcción de esa subjetividad, de esa persona que está pudiendo crecer en un entorno que manifiesta como una atmósfera violenta, necesariamente va a acudir a lo que ve en el entorno. O sea que por eso la escuela se convierte en si es un entorno sano, seguro, va a construir parte de esa subjetividad, al menos cuando esté aquí, dentro de los muros de la escuela, ayudas para esa construcción. ¿Qué pasa cuando la tensión entre lo que el colegio quiere proponer como cura personal y dentro de sus posibilidades y limitaciones también,
Y en casa como que no hay eco de eso o cuesta encontrar que se proyecta también la cura personalis o la forma de entender la educación en su casa con dispositivos libres, de un libre uso o con situaciones de cierto abandono o sobreprotección. ¿Cómo podemos hacer nosotros como colegio para encontrar mediaciones que nos ayuden con los chicos a generar esa madurez que van necesitando para poder intervenir en el mundo que les va a tocar? Miren, o sea, de nuevo, volviendo a lo mismo, es la persona y es el ambiente, ¿no? Eh, no hay duda que muchos de los alumnos pasan quizás más tiempo en la escuela que lo pasan en casa, ¿no? Y uno quizás puede tener muy buenos deseos y decir, bueno, pero en casa hacen todo lo contrario. Creo que sí, como ambiente que va condicionando, que va también siendo parte de la experiencia del desarrollo y del crecimiento de niños y adolescentes, quizás el tema no es individualizar como puntualmente en esta persona sobre lo que tiene que hacer, sino también en el entorno, ¿no? Si uno puede también trabajar con el entorno y hipertrofiar las características de, no sé, no digo de lo que hacíamos de ir a la boca, además, sino, no sé, de ofrecer un espacio para jugar al fútbol. Ofrecer, digamos, una presencia para, sí, quizás para organizar una misión, o, digamos, y que te pueda también incrementar estos aspectos identitarios y de identificación hacia otras personas, otros aspectos, quizás es mucho mejor remedio que estar queriendo modificar a la familia, que estar queriendo cambiar los hábitos que hay en casa, ¿no? A veces por ahí va por ese lado, ¿no? Hablaste de un ambiente que se construye con una presencia, me interesó eso. Cuando se habla de presente ausente, ¿podrías ayudarnos a comprender esa situación de estar presentes pero ausentes al mismo tiempo? Mira, la falta de la mirada es la presencia ausente, ¿no? El estar, pero no mirar, y no mirar literalmente, ¿eh? No mirar literalmente es una forma de estar ausente. O sea, como Eh, yo estoy con los chicos están ahí, yo estoy con el teléfono, es una forma de presencia ausente. sí, sí, sí. Sí, y que esto pasa en la escuela, pasa en casa, inclusive me pasa en el consultorio. Un paciente está hablando y contando de situaciones que le están pasando delante del padre y el padre o la madre están mirando el teléfono, ¿no? O que les llegó un mensaje o que los interrumpió. Digo, pero más allá del teléfono, ¿no? Digo, como esta mirada, esta presencia sin mirada es una forma de ausencia mucho más ensordecedora, porque es como estar al lado ¿vieron esas personas que en las películas como que en un momento se desconectaban del mundo y que parecían como un muñeco aislado? Bueno, es estar frente a esos muñecos, ¿no? Es como más Entonces, nocivo estar presente y ausente que estar ausente. sí, porque La psiquis digamos, de un chico, digo, ¿no? ¿cómo? Para la psiquis de un chico, estar presente pero ausente es más nocivo que no estar directamente. Es que parte justamente del desarrollo, parte de lo que tiene que ver con la construcción de conductas y demás, tiene que ver con la imitación. Y la imitación tiene que ver con la mirada, y la mirada tiene que ver también con una neurona que es la neurona espejo, ¿no? Donde uno va imitando la conducta de los otros. Y cuántas veces, no sé, vemos que un chico se cae y lo primero que hace cuando se cae es mirar al padre, mirar a la madre. O cuando, no sé, en algún deporte hizo un gol, al primero que busca en la tribuna es a la madre o al padre. Entonces, la mirada es algo importantísimo, más allá de lo poético que pueda resultar. La mirada también es una forma de construir identidad. Entonces, cuando no hay una mirada, digamos, cuando hay una presencia, pero que no está fija en lo que estoy haciendo, también me va haciendo sentir solo. Y sí, creo que es mucho más, a veces es más nocivo la presencia ausente que la ausencia total, ¿no? Claro, porque de última, en la ausencia buscará alguna referencia hasta que la encuentre, pero estando la referencia apagada es una soledad mucho más angustiante. Sí, sí. Hacia adelante, en términos de educación y quizás también desde tu ámbito de la salud,
¿Qué dispositivos sociales ves que se pueden o se están desarrollando para el cuidado de la infancia, de la adolescencia? Pienso en las regulaciones de los dispositivos o de las redes sociales que este año entiendo han sido un poco más eh, estructuradas, más organizadas que años anteriores. ¿Qué crees que viene hacia adelante en torno a las regulaciones posibles, tanto de las instituciones como de las escuelas, o bueno, desde ustedes de Pues, la salud, qué proponen o qué vienen, qué ven? a ver, estamos todos totalmente perdidos, y disculpen si no les puedo dar como una respuesta espectacular sobre esto, porque también nosotros estamos viendo, analizando y tratando de construir cómo seguir. Eh, si me lo preguntan a mí, Andrés Lucesano, yo lo que propondría es, bueno, es, de nuevo, para mí es un momento de oportunidad. Más allá de la crisis, es un momento de muchísima oportunidad para todas las instituciones que han sido un poco derribadas, ¿no? Creo que en esta exploración, en la búsqueda de espacios individuales o de individualismos, por ahí como decía Francisco, con el tema de la cultura del descarte, eh, creo que es un buen momento para empezar a trazar plan de espacios y lugares comunes, comunitarios, ¿no? La escuela tiene una gran oportunidad en este momento, y de verdad es una oportunidad que me parece que le viene como anillo al dedo para reconstruirse y reformularse desde un lugar también de participación en el desarrollo. El tema de volver a tener estos espacios de clubes y de lugares sociales en los cuales uno también como tenía parte de formación, parte también de participación. Hay algo que quizás no se habla mucho, y de nuevo lo digo como desde Andrés Lucisano, me parece que el tema de la espiritualidad también está en un momento espectacular, porque es el momento también de eh, que parte de lo que uno ve es como en esta pérdida De de sentido. creencia y de espiritualidad, hay una pérdida también de sentido, ¿no? O sea, no hay algo que genere sentido, sino que es el vivir y transitar el aquí y ahora desde el impacto placentero. Y sabemos que muchas veces la religión lo que nos ofrece es un momento como de pausa, de calma, de esperanza, de, de proceso, ¿no? O sea, y algo, de nuevo, esta palabra también es importante como recalcarla. Se han perdido también la capacidad de los procesos, ¿no? Todo tiene que ser ya, ahora, instantáneo, inmediato. Y bueno, la religión, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana también nos habla del discernimiento, de la espera, del ver, de como, nada, como también pensar que o sea, como que hay tiempo para las cosas, ¿no? Y que las cosas se van madurando y van creciendo con el tiempo y ¿cierto? Con los buenos modelos. Por eso me parece como que aquellas cosas que hasta hace poco parecían totalmente bastardeadas, destruidas, hoy están en el mejor momento como para salir a la cancha y darlo todo, porque creo yo que son la respuesta a esta sensación de soledad e individualismo que estamos viendo en los adolescentes. Imagino que para ir cerrando, muchos docentes o muchos colegas tuyos también sentirán como cierta desesperanza. Yo entiendo que esta arenga que ves hacia el futuro como espacios a recuperar no siempre están validados por los sistemas, ¿no? Por el sistema educativo o en tu caso por el sistema de salud. ¿Dónde es que se apoya la psiquis de un docente, de un educador, de un médico, para poder sostener la esperanza frente al acompañamiento de las trayectorias educativas? ¿Y cómo no estar desesperanzado si uno justamente lo que ve es como más, no sé, que las cosas inclusive como que parecerían que van empeorando? Quizás por ahí también yo peco medio de naif de esto de pensar que para el futuro las cosas van a estar mejor. Creo que y lo más difícil acá como para poner un punto de partida es tomar la decisión y no estar esperando que siempre desde arriba vengan las soluciones, o siempre no sé, desde un estrato mayor. El docente puede pensar que la dirección tiene que hacer algo, la dirección tiene que decir que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación que, no sé, el gobierno de turno, el gobierno de turno. O sea, si nosotros estamos todo el tiempo esperando que vengan las soluciones de arriba,
lo más probable es que nunca lleguen, ¿no? Entonces terminemos desviviéndonos esperando el cambio que nunca se va a dar. Uy, el, el cambio se da desde la decisión. Y la decisión tiene que ver también con una cuestión de uno y desde una comunidad más de pares, más paralela, y sin estar esperando como las cuestiones de arriba. Pero de verdad, yo creo que es el momento y es el mejor momento para que nada, hagamos un reseteo, volvamos a plantear estos lugares comunes de comunidad, donde, digamos, también podamos como ir acompañando estas infancias y estas adolescencias que lejos de ser culpables son muchas veces las víctimas de víctimas, ¿no? Y seguir insistiendo. Y te agradecemos a vos entonces también por insistir con nosotros, por ayudarnos en esta mañana a plantearnos estas cosas. Creo que la gente puede estar contenta, creo que los voy a mostrar para que los veas vos, a ver si es cierto. Lo podemos saludar. Igual te creo, ¿eh? Si me decís que están contentos, te creo. Y me agradezco la invitación también, Emma. Eh, para mí o sea, sabes que realmente también sabes que es el colegio del amor que nunca muere, entonces para mí poder estar presente hoy con ustedes, poder estar eh, nada, también acompañándolos y estar también disponible para lo que se necesite, para mí es un placer porque también es una forma, nada, de devolver todo lo que uno recibió, ¿no? Bueno, Andrés, muchísimas, muchísimas gracias. Te damos un fuerte aplauso acá a todos. Muchas gracias. No sé si hay algún docente que me haya tenido, y si está, le No sé pido si perdón y le agradezco. dice que a los docentes que han sido suyos, si es que hay alguno, que perdón, allá mira, ya está Juan del Paso, Andrés Bayo, saluda. He sido Es bastante chúcaro, así matemática. que les pido perdón y les agradezco. No, No, no ni creo que Adela gracias. esté. Bueno, muchas gracias Andrés, que sigas ahí. Gracias por hacerte el lugar en el Congreso, por atendernos a nosotros y ojalá que te podamos tener por aquí en alguna oportunidad cuando vengas. Bueno, gracias, gracias. Un Que Dios abrazo a te todos. bendiga. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.